El nuevo presidente de Taiwán se enfrenta a un impactante decreto de China: la amenaza de pena de muerte para quien apoye la independencia de Taiwán. En realidad quiero subrayar que la democracia no es un crimen. El verdadero mal es la autocracia. Medios de comunicación portavoces del régimen comunista chino operan ya en más del 70% de los países africanos. Informes dicen que están difundiendo mensajes contra Estados Unidos. Y 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong vuelven a un tribunal. Entre ellos, el ex magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai. Apelan para que se anule su condena. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El presidente de Taiwán responde a amenazas de muerte del régimen chino contra los partidarios de la independencia de Taiwán. China amenazó con imponer la pena de muerte a los que calificó de acérrimos partidarios de la independencia de Taiwán. En realidad quiero subrayar que la democracia no es un crimen. Es la autocracia el verdadero mal. China no tiene absolutamente ningún derecho a sancionar a los taiwaneses solo por los cargos que ocupan. Es más, China no tiene derecho a perseguir los derechos del pueblo de Taiwán a través de las fronteras. También quiero hacer un llamamiento a China para que afronte la existencia de la República de China y mantenga intercambios y diálogo con el gobierno legítimo y democráticamente elegido de Taiwán. Este es el único modo correcto de aumentar el bienestar de la población a ambos lados del estrecho. Si no se hace así, las relaciones entre Taiwán y China no harán sino distanciarse cada vez más. A pesar de las últimas directrices chinas sobre castigos, los tribunales chinos no tienen jurisdicción sobre la isla, gobernada democráticamente. Lai rechaza las pretensiones de soberanía de China y afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro. En repetidas ocasiones ofreció mantener conversaciones con China, pero todas fueron rechazadas. Nuevos datos de una empresa de inteligencia en ciberseguridad auguran problemas para Taiwán. Un grupo de piratas informáticos estuvo bombardeando y rodeando la isla con ciberataques durante meses, y es probable que los hackers procedan de China. Los sectores atacados son el gobierno, la educación, la tecnología y la diplomacia. El grupo de piratas informáticos, conocido como Red Juliet, atacó a más de 70 entidades entre noviembre del año pasado y abril de este año. Los ataques coinciden con el periodo previo a las elecciones presidenciales de Taiwán y la toma de posesión de su nuevo presidente. La empresa de ciberseguridad Recorded Future afirma que los ataques coinciden con patrones observados en la actividad de grupos de piratas informáticos patrocinados por el Estado chino. Es probable que Red Juliet tenga su sede en la provincia china de Fujian, la más próxima a Taiwán. Según Recorded Future, es posible que el grupo se dirija a Taiwán para recabar información sobre sus relaciones económicas y diplomáticas y el desarrollo de tecnologías críticas. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Una batalla de ideas en África. Según un nuevo informe, China está aumentando su presencia en los medios de comunicación africanos e impulsando mensajes antiestadounidenses. Miremos qué está en juego. Según un nuevo informe, el medio portavoz de China está presente en más del 70% de los países africanos, mientras que la emisora financiada por Estados Unidos, Voice of America, solo tiene una oficina en el continente. Existe un impacto en el sentido de que China es capaz de inculcar ciertas narrativas mediáticas e ideológicas en el continente africano. Narrativas como la solidaridad con China, una especie de intento de exportar modelos autoritarios al continente africano. Herman Wasserman, director del Departamento de Estudios Mediáticos de la Universidad de Ciudad del Cabo, detalló un caso.
Según declaró al Epoch Times, los medios de comunicación chinos describen cómo las empresas estadounidenses se están beneficiando de la guerra de Rusia contra Ucrania. Según él, los informes sugieren que Washington mantiene la guerra porque está ganando dinero. Pero, ¿por qué África es un objetivo de influencia para China? El continente tiene abundantes minerales de tierras raras, recursos fundamentales para fabricar productos de energía verde. Además, los países africanos poseen más de una cuarta parte del poder de voto en las Naciones Unidas, y la presión económica sobre esos países podría influir en su elección de voto. Las emisoras chinas controladas por el Estado tienen un gran alcance en África. Solo en Kenia, la emisora estatal china llega a más de 10 millones de personas cada mes. El Departamento de Propaganda chino también proporciona contenidos gratuitos a las emisoras estatales y privadas africanas. Además, forma a muchos jóvenes periodistas africanos y los envía en viajes remunerados a China. China forma a muchos periodistas. De hecho, probablemente formó a más periodistas africanos que cualquier otro país occidental. Nantulia señaló que la propaganda china tuvo un impacto limitado hasta el momento. Según una encuesta realizada entre residentes de más de 40 países africanos, más del 70% de ellos prefieren la democracia. Agregó que los medios de comunicación estadounidenses deben aumentar su presencia. Voice of America pasó de tener 5 oficinas a una, debido a sus limitados presupuestos. En 2022, el presidente Biden se comprometió a invertir $55.000 millones en África a lo largo de 3 años. Y 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, incluido el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, pasaron por el Tribunal de Apelaciones Final de Hong Kong. Esperan que esta audiencia de última oportunidad anule una condena por reunión ilegal hace 5 años. El abogado que representa a Jimmy Lai declaró que los 7 acusados solo ejercían su derecho de reunión pacífica y no causaron ningún daño a la sociedad. Los 7 asistieron a una procesión pacífica en agosto de 2019 en protesta por una ley de seguridad nacional impuesta en la ciudad por el régimen chino. Las autoridades chinas están utilizando la ley para reforzar el control sobre Hong Kong. Los activistas fueron detenidos unos 8 meses después. Lai es expresidente de Next Digital, que publicaba Apple Daily. Apple Daily era un periódico popular conocido por su cobertura sin censura y sus críticas a Beijing. Entre los 5 jueces se encuentran un expresidente del Tribunal Supremo británico, ello a pesar del debate sobre si los jueces extranjeros deben formar parte del más alto tribunal de Hong Kong en medio del creciente control de Beijing. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal decidió una deliberación más larga. Una red online ayuda a inmigrantes ilegales chinos a cruzar a Estados Unidos. Su propietario dice que es un oficial de la policía cibernética en China. Una inteligencia artificial china toma la imagen de una estudiante ucraniana y crea un personaje falso de una mujer rusa. Y la figura falsa está difundiendo temas de conversación favorables al régimen chino. Legisladores de Delaware están tomando medidas contra la sustracción forzada de órganos en China. Aprobaron un proyecto de ley para impedir que los estadounidenses participen involuntariamente en el asesinato de presos de conciencia. Y la sequía agrieta los campos y marchita las cosechas, diezmando los medios de subsistencia en China. En algunas zonas no llueve desde hace 2 meses y las autoridades no dan ninguna ayuda. La sequía es muy grave. No llueve desde hace más de 2 meses. Desde cómo encontrar huecos en el muro fronterizo de Estados Unidos hasta cómo prepararse para solicitar asilo en el país. Sale a la luz una red online que ayuda a inmigrantes chinos a entrar ilegalmente en Estados Unidos. Todo esto se descubrió gracias a un teléfono móvil abandonado en la frontera. Un grupo de chat de Telegram que contribuye a la crisis fronteriza da instrucciones detalladas sobre cómo cruzar la frontera sur de Estados Unidos y guiones sobre qué decir al solicitar asilo. Su propietario afirma ser un ciberpolicía en China. Philip Lensicki es periodista de investigación en Daily Caller. Él destapó la historia. And it also acts as a hub for documents. También actúa como centro de documentos que detallan vías específicas de inmigración ilegal china a Estados Unidos.
Contiene documentos que muestran hasta 15 puntos de cruce del muro fronterizo hacia Estados Unidos, 12 de los cuales están en California. Recibió el dato de la historia de un residente de San Diego. Vive a unos 80 kilómetros al este de San Diego, en Jacumba Aguas Termales, y encontró un teléfono móvil de inmigrantes ilegales chinos que fue desechado en el lado estadounidense de la frontera. El propietario del teléfono utilizó información de un grupo de chat de Telegram llamado Viaje Autoguiado Estadounidense. Los documentos contienen información que podemos considerar guiones o plantillas que los inmigrantes ilegales chinos utilizan para responder a las preguntas de los agentes de la patrulla fronteriza y obtener asilo. El descubrimiento se produce mientras los inmigrantes ilegales chinos siguen inundando la frontera sur. Transcurridos 8 meses del año fiscal 2024, más de 30.000 inmigrantes chinos cruzaron la frontera sur, superando el total del año pasado. Esto según datos del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. Un gran número de ellos son hombres adultos en edad militar, lo que hace temer a las autoridades estadounidenses que se dediquen a actividades de espionaje. Volviendo al chat de Telegram, su propietario llamado Jack W. afirma ser un policía cibernético en China. NTD no puede confirmar de forma independiente la identidad de Jack. No está claro si está respaldado por el Estado, aunque parece seguir la línea del Partido Comunista Chino. Prohíbe y censura cuentas que expresan opiniones contrarias al Partido Comunista Chino. Él mismo promueve la propaganda china. Tras la publicación del artículo del Daily Caller, alguien lo publicó en el grupo de chat, y el propietario publicó entonces un mensaje prohibiendo futuras discusiones políticas. Una inteligencia artificial clonó la imagen de una estudiante universitaria para crear una campaña china en las redes sociales. La estudiante ucraniana de la Universidad de Pensilvania se llevó una desagradable sorpresa al abrir un canal en YouTube. Su imagen fue utilizada por una inteligencia artificial china para crear la imagen falsa de una mujer rusa y difundir contenidos favorables al régimen comunista chino. Miremos de qué se trata. Alrededor de un mes después de abrir mi canal de YouTube, empecé a recibir mensajes de gente que me decía que me veían en internet hablando mandarín y pensaban que no era yo y que alguien me estaba robando la identidad. La estudiante ucraniana Olga Loyek buscaba crearse un público en internet, pero no de esta manera. La joven de 21 años dice que su imagen fue tomada y manipulada mediante inteligencia artificial para crear alter egos en plataformas de redes sociales chinas. Y esta es solo una de las dobles digitales de Loyek, que parece ser una mujer rusa llamada Natasha, habla chino con fluidez y quiere agradecer a China su apoyo a Rusia. Vi que era literalmente mi cara hablando mandarín y de fondo el Kremlin y Moscú, y yo hablando de cosas como lo grandes que son Rusia y China. Y mi clon está anunciando diferentes productos rusos. Las cuentas falsas con la imagen de Loyek tienen cientos de miles de seguidores en China, muchos más que la propia Loyek. También venden decenas de miles de dólares en productos. Algunas de las publicaciones incluyen incluso un descargo de responsabilidad en el que se dice que pueden haber sido creadas utilizando inteligencia artificial. El rostro de Loyek es representativo de un número cada vez mayor de jóvenes rusas en las redes sociales chinas. ¿Y cuál es truco? Ninguna de estas dobles existe realmente. Expertos afirman que son creaciones con inteligencia artificial a partir de imágenes de mujeres reales encontradas en Internet, a menudo sin su conocimiento. Los avatares, como el de Loyek, expresan su amor por China y dicen que quieren apoyar a Rusia y su guerra vendiendo productos de su patria. China y Rusia son buenos vecinos. La amistad de China y Rusia durará para siempre. Y luego procede a anunciar sus caramelos rusos y realmente puedes ir aquí y puedes comprar los caramelos que está anunciando. Según expertos, los vídeos con avatares falsos suelen estar dirigidos a hombres solteros chinos. Si el clon se presenta como una mujer rusa, hablará de cosas como: realmente quiero encontrar un marido chino, y realmente quiero ir a China y vivir allí el resto de mi vida y tener una familia allí, porque este país es tan grande.
así que vi muchos motivos propagandísticos. Jim Chai es el director general de XMove, una empresa que desarrolla tecnología avanzada de inteligencia artificial, pero no está implicado en el caso de Loic. Dice que la tecnología que crea esas deepfakes es muy común en China. Por ejemplo, para producir mi propio humano digital en 2D, solo necesito grabar un vídeo de 30 minutos de mí mismo, y después de terminarlo, vuelvo a trabajar el vídeo. Por supuesto, parece muy real, y si cambias de idioma, lo único que tienes que ajustar es la sincronización labial. En realidad, la única tecnología que se utiliza aquí en AIGC es la sincronización labial. La historia de Loic arroja luz sobre los riesgos de las aplicaciones potencialmente ilegales o poco éticas de la inteligencia artificial. El uso de la tecnología de deepfake aumentó la preocupación sobre cómo la inteligencia artificial podría contribuir a la desinformación, las noticias falsas y los problemas de derechos de autor. En enero, China publicó un proyecto de directrices para estandarizar la industria de la inteligencia artificial, proponiendo crear más de 50 normas nacionales y sectoriales para antes de 2026. En Europa, la nueva ley de inteligencia artificial de la Unión Europea impone estrictas obligaciones de transparencia a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Aún así, muchos gobiernos de todo el mundo están luchando por ponerse al día con el ritmo de las aplicaciones de la inteligencia artificial, y algunos como Loic siguen atrapados en el medio. Viajar a China para un trasplante de órganos solo unas semanas después de entrar en la lista puede parecer un milagro médico, pero el delito que se esconde detrás es espeluznante y está lejos de ser un milagro. Y legisladores de Delaware están tomando medidas para informar a la gente sobre los riesgos de este asunto. Los representantes del Estado aprobaron el jueves una resolución que condena la sustracción forzada de órganos por parte del régimen chino. La medida pretende evitar que la gente participe involuntariamente en el asesinato de presos de conciencia. Miremos los detalles. La Cámara de Representantes de Delaware aprobó el jueves por unanimidad una resolución que condena la sustracción forzada de órganos en China. La medida pide a los legisladores que animen a la comunidad médica de Delaware a educar a la gente sobre los riesgos de viajar a China para trasplantes de órganos acelerados y pretende evitar que los ciudadanos se conviertan en cómplices involuntarios del asesinato de presos de conciencia. El líder de la minoría de la Cámara de Delaware, Michael Ramon, patrocinó el proyecto de ley. Dijo a NTD que tomó mucho tiempo y persistencia. Principalmente porque había falta de conocimiento y educación. Una vez que hicimos un mejor trabajo de hablar con cada representante, en el lado republicano y demócrata, tuvimos, ya sabes, un pleno que votó a favor de la resolución, que creo que llama la atención sobre las necesidades educativas de nosotros y de enseñar a la gente en nuestro país que cuando están pensando en ir a China por un órgano debido a la velocidad a la que pueden conseguirlo, es porque existe todo esto detrás. El representante estatal Lyndon Yerrick copatrocinó el proyecto de ley. Dice que la persecución del PSC es horrible y no quiere ser cómplice. Muy jóvenes, niños pequeños, casi bebés, que supuestamente sus órganos son donados en el mercado negro. Y puedo entender la necesidad de alguien que desea tener una mejor salud para su ser querido. Sin embargo, cómo lo están haciendo es simplemente trágico. La sustracción de órganos que está ocurriendo en este mundo y el mercado que existe es horroroso. La resolución reconoce un informe de Freedom House de 2015 que concluyó que los practicantes de Falun Gong representaban la mayoría de las víctimas de la sustracción forzada de órganos del régimen chino, y hace referencia a un informe de investigación explosivo publicado en 2016. El informe titulado Cosecha Sangrienta, la Matanza, estima que China realizaba entre 60.000 y 90.000 trasplantes al año, a pesar de que el PSC afirmaba que se realizaban 10.000 al año. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica de meditación muy perseguida en China desde 1999. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial.
Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Luego de 2 meses sin una sola gota de lluvia, a una agricultora de la provincia china de Shandong se le saltaron las lágrimas al contemplar los vastos y estériles campos que tiene delante de sí. Y las autoridades chinas no ofrecen ninguna ayuda. Chan Junjin, una agricultora de maíz de la provincia china de Shandong, se echó a llorar al darse cuenta de que sus campos están estériles y destruidos. Ella y muchos otros agricultores de Jinan, la capital de la provincia, se enfrentan a la ruina debido a la sequía y la ola de calor que asolan el norte de China. Espero que el gobierno pueda reducir la carga que soportan los agricultores. Lo mejor sería poder suministrarnos agua. Esta voz sale del corazón de una agricultora. Nos resulta difícil decirlo. Semanas de escasas lluvias y calor abrasador dejaron seca esta parte de China. Shandong es una importante provincia agrícola con más de 7 millones de acres de maíz sembrados solo esta temporada según los medios locales, y a pesar de reparar los pozos y cambiar los calendarios de siembra, algunos agricultores se sienten desamparados ante la crisis, entre ellos Wang Kuiping. La sequía es muy grave. Hace más de 2 meses que no llueve. Tampoco hay agua en el río. Solo puedo mezclar pesticida con agua del grifo. La semana pasada, las autoridades de Shandong emitieron una alerta por calor, advirtiendo que las temperaturas podrían alcanzar hasta casi los 40 grados. En algunas zonas de Hebei, Henan y Shandong y alrededor y al sur de Beijing, las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados, lo que supondría un récord histórico en el mes de junio. Inundaciones sin precedentes siguen azotando el sur de China. Al menos 47 personas murieron en una sola ciudad de la provincia de Guangdong. Pero debido al historial del Partido Comunista Chino de encubrir el número de víctimas de catástrofes, la cifra real podría ser mayor. Árboles, viviendas y carreteras fueron arrastrados, y puentes y tierras de cultivo sufrieron importantes daños. La prensa estatal china afirma que podrían producirse fenómenos meteorológicos más graves en otras zonas. Varias provincias del sur y algunas localidades del norte están bajo alerta de catástrofe. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.ntdtv.com. Chips, barcos y drones. ¿Cuáles son las herramientas que conforman el arsenal de la autocracia del régimen chino y que suponen un riesgo para Estados Unidos? Es un estado criminal. Toda actividad económica que favorezca al partido y las mismas metas del partido son para modificar nuestro modo de vida y para cambiarlo y alterarlo. El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, lanzó una serie de reproches contra Beijing. Tenemos su opinión sobre cómo las acciones de China están afectando a las relaciones con Estados Unidos, así como el apoyo del PSC a Rusia en medio de la guerra contra Ucrania. La Guardia Costera de Taiwán denunció la entrada de 4 barcos guardacostas chinos en aguas controladas por Taipei, pero los barcos chinos fueron rápidamente ahuyentados. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa de $14,5 millones a la filial de una compañía china de petróleo y gas. Tenemos los detalles sobre las infracciones legales cometidas por la empresa. Las amenazas que plantea China están en el punto de mira del Capitolio. 2 comités de la Cámara de Representantes estadounidense se adentraron en los esfuerzos del régimen comunista chino por subvertir a Estados Unidos económica y políticamente, con el objetivo último de, y cito, cambiar nuestro modo de vida. Miremos los detalles.
Es un estado criminal. Toda actividad económica que favorezca al partido y las mismas metas del partido son para modificar nuestro modo de vida, para cambiarlo y alterarlo. Pienso que estas normas deberían cambiarse. En pocas palabras, esto es lo que varios legisladores están trabajando para exponer al pueblo estadounidense. El Congreso celebró el miércoles 2 audiencias distintas para investigar la acción subversiva global del Partido Comunista Chino. Testigos afirman que las amenazas que plantea China son profundas, en el sector empresarial y más allá. Se puede atacar a Estados Unidos con la diplomacia, la ciencia, la cultura y la educación, con la tecnología, con los datos, el espacio, el comercio, y está todo interconectado. El congresista Michael Cloud dijo a NTD que China toma ventaja de las políticas de Estados Unidos para llevar a cabo una guerra sin restricciones. Se puede pensar en la frontera, por ejemplo, solo como un caso, pero no solo están trabajando para traficar fentanilo, sino que también quieren conseguir que un número potencial de sus militares ingrese ilegalmente a nuestro país a través del aparato fronterizo. En el plano militar, China domina la industria de la construcción naval, y su armada duplicó su tamaño, superando con creces a la estadounidense. La brecha entre nuestro número de embarcaciones y el de ellos se está ampliando dramáticamente. La congresista Ashley Hinson explicó a NTD que las llamadas iniciativas de energía verde de China son contraproducentes y que Estados Unidos necesita cerrar las lagunas políticas para permitir que las manufacturas nacionales prosperen. No están realmente abrazando una tecnología verde si fabrican todas estas cosas utilizando carbón y petróleo sucio y mano de obra esclava. China se salta continuamente todos los mecanismos que ponemos en marcha para proteger la fabricación estadounidense. Y aquí es donde creo que tenemos que trabajar más. La cuestión con China es bipartidista. Un testigo subrayó la importancia de mantener un frente unido contra el PSC, porque su objetivo es dividir y conquistar. Es fundamental recordar cuál es el objetivo de China, así como sus medios para conseguirlo. Quieren profundizar nuestras divisiones y crear una parálisis política que nos debilite, para que nuestro gobierno no pueda actuar cuando estemos en problemas. Los legisladores reconocieron el trabajo realizado bajo las administraciones de Trump y Biden, con aranceles comerciales y de otro tipo, pero advierten que los esfuerzos aún son insuficientes y que se necesita hacer mucho más para contrarrestar la subversión de los valores occidentales por parte del PSC. Un alto funcionario de Washington lanzó una inusual serie de críticas contra Beijing. El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, reprochó este miércoles a China su ayuda a Rusia en la guerra contra Ucrania. Esto fue lo que dijo durante un discurso en Shanghái. Y nuestra crítica a China, a la República Popular China, es que no es neutral, sino que efectivamente se puso del lado de Rusia en esta guerra. Creemos que es un gran error permitir que las empresas chinas, por miles, estén enviando tantos componentes tecnológicos, microprocesadores, nitrocelulosa, a Rusia para reforzar y fortalecer la base industrial de defensa de la Federación Rusa para esta guerra brutal. Burns dijo que el papel de China en la guerra contra Ucrania es central para Estados Unidos y no puede ser ignorado cuando se discuten las relaciones entre Estados Unidos y China. Pero eso no es todo. El principal diplomático de Washington ante China está ofreciendo más críticas de lo habitual. En una entrevista concedida el martes al Wall Street Journal, Nicholas Burns afirmó que el régimen chino está socavando los lazos con Estados Unidos. Añadió que, a pesar de las promesas de impulsar el compromiso entre ambas partes, China está tomando medidas para hacer imposible la diplomacia, desde alimentar el sentimiento antiestadounidense hasta impedir que los ciudadanos asistan a actos organizados por Estados Unidos. Además, el diplomático afirmó que Beijing está dificultando que los estudiantes chinos estudien en el extranjero. Muchos de ellos sufren presiones de autoridades, universidades y empleadores para que abandonen programas de intercambio financiados por Estados Unidos. Asimismo, Burns mencionó un incidente reciente en el noreste de China, en el que un chino apuñaló a 4 profesores universitarios del estado de Iowa. Dijo que el régimen chino se mostró evasivo sobre los motivos del autor. El año pasado, Estados Unidos expidió más de 100.000 visados de estudiante a ciudadanos chinos. Es la cifra más alta desde la pandemia de COVID-19, y el ritmo de aprobación se aceleró aún más en 2024. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino rechazó el miércoles los comentarios de Burns, calificándolos de descabellados.
El Departamento de Justicia informó el martes que la unidad de PetroChina International America aceptó pagar una multa de $14.5 millones por etiquetar erróneamente un cargamento de gasoil que se exportó a México, violando la legislación de exportaciones de Estados Unidos. La oficina del fiscal del Distrito Sur de Texas dijo en un comunicado de prensa que la empresa china clasificó erróneamente más de $32 millones de combustible diésel ultra bajo en azufre como mezcla de aceite mineral, agregando que se hizo para ciertas transacciones de exportación a México que tuvieron lugar en 2019 y 2020. En pocas palabras, las autoridades encontraron evidencia de que la compañía reportó información inexacta al declarar las exportaciones desde Estados Unidos. La declaración agregó que la compañía cooperó plenamente con la investigación sobre las violaciones y mejoró su programa de cumplimiento. En otro orden de cosas, una cuenta de redes sociales vinculada a la agencia estatal china CCTV publicó un video el miércoles. Este parece mostrar un avión militar de Estados Unidos dejando caer objetos no identificados en el mar del sur de China. Según la cuenta, los guardacostas chinos rescataron y revisaron uno de los objetos. El mensaje afirma que se trata de una sonda submarina que puede utilizarse para detectar y contrarrestar señales de los submarinos chinos. Agrega que el artículo es de una empresa estadounidense llamada Ultra Marítima. NTD se puso en contacto con el Pentágono, la Marina de los Estados Unidos y la empresa Ultra Marítima por comentarios, pero hasta el momento no recibimos una respuesta. Y continuando con el mar del sur de China, la Guardia Costera taiwanesa dijo el martes que 4 buques guardacostas chinos entraron en aguas restringidas frente a las islas de Kinmen. Pero un portavoz dijo que los barcos de Taiwán ahuyentaron a los barcos chinos lo antes posible. Las islas Kinmen siempre estuvieron gobernadas por Taiwán, aunque China reclama Taiwán como parte de su propio territorio. El régimen chino nunca gobernó ni poseyó ni Taiwán ni Kinmen. Taipei también rechaza los reclamos de soberanía de China. Tras el incidente del martes, la Guardia Costera de la isla criticó a Beijing, calificando la maniobra de injerencia en el Indo-Pacífico. Según datos oficiales de Taiwán, desde enero de este año, la isla expulsó un total de 835 embarcaciones chinas después de que entraran en aguas controladas por Taiwán. Las tropas taiwanesas abordaron 7 de ellas para inspeccionarlas. China envía regularmente patrullas de guardacostas alrededor de las islas Kinmen, lo que Taiwán califica de aplicación indebida de la ley. Estados Unidos denuncia la espantosa práctica de la sustracción forzada de órganos patrocinada por China con fines comerciales. La Cámara de Representantes aprobó el martes un proyecto de ley para proteger a las principales víctimas de esta atrocidad, los practicantes de Falun Gong. Una hija se levanta del dolor de perder a su padre y da todo de sí misma para denunciar una persecución sin precedentes. Hoy hablamos sobre su historia y su misión, y por qué se unió a la compañía de danza Shen Yun Performing Arts. Y defenderá a Estados Unidos a Filipinas si alguien muere en un enfrentamiento con China. Un alto diplomático del Departamento de Estado responde a la pregunta. Creo que es importante decir, Mike, que Filipinas es muy prudente en este momento. Este martes se aprobó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para combatir los escalofriantes crímenes que se cometen en China. La nueva ley pretende luchar contra la sustracción forzada de órganos patrocinada por el régimen comunista chino, es decir, la extracción de órganos a personas vivas y sin su consentimiento. Miremos los detalles. La ley de protección a Falun Gong busca sancionar a cualquier individuo involucrado o que facilite la sustracción forzada de órganos que ocurre actualmente en China. Para hacerlo, sugiere la cancelación de visas e interrupción de transacciones de activos en Estados Unidos. También requiere a Estados Unidos la elaboración de una política que evite la cooperación con China en materia de trasplantes de órganos.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara, fue impulsado por el congresista Scott Perry y se trata de un proyecto bipartidista. Este proyecto es el primer compromiso vinculante del Congreso para tomar fuertes acciones legales contra la persecución y la sustracción forzada de órganos a Falun Gong. Falun Gong es la pieza central de la legislación, lo que es una acción pendiente desde hace 25 años. Con esto, Estados Unidos envía un fuerte mensaje de que sancionará a aquellos que a sabiendas o involuntariamente estén involucrados o faciliten la sustracción forzada de órganos en la República Popular China. Esta legislación arroja luz y condena esta práctica espantosa, así como exige responsabilidades a los que la cometen. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina de meditación espiritual de origen chino que enseña los valores de verdad, compasión y tolerancia. Se estima que en el año 1999, la práctica contaba con más de 100 millones de seguidores en China. Fue entonces cuando el Partido Comunista Chino lanzó sobre ella una cruel persecución, encarcelando, torturando y matando a los practicantes por sus órganos. La persecución contra Falun Dafa continúa en la actualidad. También hablamos con el congresista Ralph Norman sobre la persecución a los practicantes de Falun Gong y las continuas violaciones contra los derechos humanos que aún son cometidas por el régimen chino. La exposición de los jóvenes a las drogas es una tragedia, pero la sustracción de órganos es intolerable. La libertad no es gratis. Nos damos cuenta de que tenemos que luchar por ella. El pueblo chino es bondadoso, pero está suprimido por el régimen chino. Estados Unidos tiene que despertar y detener a este régimen que intenta tomar su lugar en todos los aspectos. La ley de protección a Falun Gong pasó ahora al Senado para su posterior votación. Reportando desde Washington, D.C., Jack Bradley, NTD Noticias. Poniéndose de pie frente al dolor de perder a su padre, una niña que viajó por más de 40 países junto a su madre, ahora baila para una compañía de renombre mundial. Pero hay algo en su interior que sigue intacto. Lleva más de 20 años contando al mundo lo que el Partido Comunista Chino hizo a su familia en el transcurso de una persecución a la fe sin precedentes. Fa Du es bailarina del grupo de artes escénicas Shen Yun, con sede en Nueva York. Fa Du y su madre Dai Chi-shen fueron entrevistadas por la presentadora china de NTD, Yuxin. Dai Chi-shen y Fa Du, me alegro de volver a verlas. Cuéntenos por qué se unieron a Shen Yun. La razón por la que quise unirme a Shen Yun es por la historia de mi familia. Yo y mi madre, toda mi familia, con mi padre, practicamos Falun Dafa y utilizamos la verdad, la compasión, la tolerancia para medir nuestras acciones diarias e intentamos ser una mejor persona cada día. Pero esta práctica no está permitida en China. El padre de Fa Du, llamado Chen Chengyong, era practicante de Falun Gong en China. En julio de 1999, el Partido Comunista Chino prohibió esta práctica espiritual en todo el país y comenzó a detener y encarcelar a sus practicantes. El máximo dirigente del PSC en aquel momento, Jiang Zemin, ordenó a las autoridades que utilizaran recursos y medios nacionales para calumniar y perseguir al grupo espiritual. Como muchos otros practicantes, Chen acudió a Beijing para apelar a su libertad de creencias. Pero por no renunciar a su fe, Chen fue torturado hasta la muerte en China en 2001, con solo 34 años. En aquel momento, Fa Du era una bebé de 15 meses. Su madre, Dai Chi-shen, dijo que su pelo se volvió gris de la noche a la mañana debido a su enorme dolor. Dai afrontó su dolor con valentía y crió sola a su hija de 1 año. Viajaron por más de 40 países para informar al mundo sobre la persecución contra Falun Gong. Fa Du y su madre ganaron un premio humanitario por su dedicación en Australia hace 18 años. Shen Yun intenta sensibilizar sobre esta persecución. Creo que es una gran acción y quiero hacer lo mismo. ¿En qué te ayudó Shen Yun? Antes de entrar en Shen Yun, yo era una persona muy diferente. Nunca tuve un padre, así que era egocéntrica y protectora conmigo misma. Pero después de entrar en Shen Yun, cambié mucho.
Estudiando en Shenyun, aprendí que para lograr algo grande no se trata de lo bien que yo sola puedo hacerlo, sino de lo bien que puedo apoyar a la gente que está a mi lado. Y que para alcanzar la grandeza se necesita de todo el grupo, no solo de uno. Estoy muy agradecida de poder aprender valores tan maravillosos en este grupo. Las autoridades chinas se esfuerzan mucho por interferir en las actuaciones de Shenyun, incluso en Estados Unidos. Ante esto, legisladores pidieron que se diera a conocer la supresión transnacional que ejerce el PSC en Estados Unidos y que se proteja a las empresas estadounidenses de las amenazas de China. En realidad, esta persecución se extiende desde China a todo el mundo. Así que si todos ustedes tienen un corazón solidario y por favor nos ayudan en conjunto, detendremos esta persecución para todos en esta tierra. Es muy importante, como madre. Fadu dice que la persecución destrozó a muchas familias dentro de China y ahora utiliza su voz para darla a conocer. ¿Algo más que quieras compartir, Fadu? La tragedia que le ocurrió a mi padre y a mi familia no es el único caso. Hay miles y miles de casos similares al mío. También hay muchos huérfanos en China, que también son perseguidos por sus creencias y simplemente porque creen en la verdad, la compasión, la tolerancia, que es diferente de lo que cree el Partido Comunista Chino. Shenyun está tratando de sensibilizar a la opinión pública sobre esta tragedia y de poner fin a esta persecución. Espero que todas las personas que vean este programa puedan darse cuenta de la gravedad de esta persecución y de lo mucho que está perjudicando a personas inocentes en China. Espero que podamos permanecer unidos y detener esta persecución. ¿Podría verse Estados Unidos obligado a entrar en un conflicto en el mar del sur de China? Esta pregunta flota en el aire a medida que China se muestra cada vez más agresiva con Filipinas, un aliado de Estados Unidos en virtud de un tratado. Si hay víctimas mortales por parte de Manila, ¿acudiría a Estados Unidos en su defensa? Esta fue la respuesta de Kurt Campbell, segundo diplomático del Departamento de Estado estadounidense. Creo que nuestros altos funcionarios fueron muy claros sobre en qué circunstancias consideraríamos que entraría en juego el tratado entre Estados Unidos y Filipinas. Su comentario se produce tras los recientes enfrentamientos entre China y Filipinas. Filipinas afirma que buques guardacostas chinos embistieron a barcos filipinos para impedir que entregasen suministros a tropas estacionadas en un banco de arena en disputa. Recientemente, en uno de estos altercados, un marinero filipino perdió un dedo y otros 7 resultaron heridos. Estados Unidos advirtió la semana pasada que está obligado a defender a Filipinas en un conflicto armado. Ambos países son aliados por tratado. Campbell dijo que Estados Unidos ya mantuvo estrechas consultas con Filipinas y adoptó medidas privadas. Creo que es importante decir, Mike, que Filipinas es muy prudente en este momento. No busca una crisis con China, busca el diálogo. Están buscando un debate. Agregó que Estados Unidos no es el único que se siente puesto a prueba por China. Así que lo más importante en este marco temporal es estar decididos a ser muy claros públicamente en nuestro apoyo a Filipinas para trazar líneas directas, públicas y privadas, de lo que creemos que es esencial para el mantenimiento de la paz y la estabilidad. También destacó la creciente coordinación entre China, Rusia y Corea del Norte. China y Corea del Norte vienen apoyando la base industrial de defensa de Rusia, mientras que Rusia y Corea del Norte mantienen lazos militares cada vez más estrechos, comprometiéndose a proporcionar ayuda militar si una de las partes es atacada. Campbell afirmó que estas asociaciones tienen sus límites, pero no pueden ignorarse. Uno de los sitios de compras online más populares de Estados Unidos está en apuros. Arkansas demanda a Temu, de capital chino, acusándola de ser un programa espía encubierto. Y otro minorista chino también se enfrenta a la oposición. Un grupo de defensa de derechos humanos con sede en el Reino Unido emprendió acciones legales contra el gigante de la moda rápida Shein. Esto y mucho más en el programa de hoy de China en Foco.
Arkansas lleva a los tribunales a una de las aplicaciones de compras más populares de Estados Unidos. El estado demandó el martes a Temu y a su empresa matriz china. Alega que Temu es un malware disfrazado de plataforma de comercio electrónico. Según la demanda, está diseñado para obtener acceso ilimitado a los teléfonos de los usuarios, anulando la configuración de privacidad de los datos. ¿Y qué tipo de datos recopila esta aplicación? Huellas dactilares, ubicaciones, mensajes de texto, contactos, tiene acceso a la cámara y documentos. La demanda acusa a Temu de vender estos datos a terceros para ganar dinero. Temu fue la aplicación más descargada en Estados Unidos en 2023. Permite a los usuarios estadounidenses comprar productos baratos fabricados en China. Es propiedad de una empresa china llamada PDD Holdings, que cotiza en Nasdaq. La demanda también plantea la preocupación de que Beijing pueda hacerse con los datos recopilados por Temu. Esto se debe a que Temu es propiedad de una empresa china y según la ley china, las empresas chinas deben entregar los datos de los usuarios a las autoridades si éstas se los piden. El fiscal general de Arkansas alega que Temu está dirigida por un grupo de exfuncionarios del Partido Comunista Chino. Temu, por su parte, niega las acusaciones, diciendo que se basan en información errónea y son totalmente infundadas. Pero la empresa está en verdaderos apuros. El Congreso también está investigando a Temu por problemas de seguridad de datos. Y el estado de Montana la prohibió junto con TikTok en los dispositivos gubernamentales, alegando amenazas a la seguridad de los usuarios. El año pasado Apple suspendió Temu de la tienda de aplicaciones de Apple por tergiversar el tipo de datos de usuario que es capaz de recopilar. Apple levantó posteriormente la restricción. Ese mismo año, Google también suspendió a la aplicación por contener malware. Por el momento, Arkansas solicita una sanción civil de $10.000 para Temu. Y otro minorista chino de moda rápida se enfrenta a la oposición de grupos de defensa de derechos humanos. El gigante de las compras online, Shein, planea salir a la bolsa en Londres, pero su salida está resultando difícil. Un grupo de derechos humanos presentó un recurso judicial para bloquear la esperada salida a bolsa de Shein en Londres. La organización Stop Uyghur Genocide se dirigió por escrito a la Autoridad de Conducta Financiera británica instándola a denegar el permiso para la salida a bolsa. Para ello contrató a un bufete de abogados. Esto se produce en medio de la preocupación por las prácticas laborales en la cadena de suministro de la empresa fundada en China. El grupo hace campaña para proteger a la minoría uigur en la región china de Xinjiang, donde Estados Unidos y otros acusan a Beijing de dirigir campos de trabajo forzado. Este vídeo de Reuters de 2019 muestra lo que China denomina un centro de formación educativa profesional. Los funcionarios chinos rechazaron reiterada y energéticamente todas las denuncias de abusos en esas instalaciones. Sin embargo, Shein se vio obligada a abandonar los planes para una venta de acciones en Nueva York después de que legisladores estadounidenses plantearan preocupaciones similares. El martes, Amnistía Internacional afirmó que una salida a bolsa en Londres sería una vergüenza para la bolsa de la ciudad. También acusó a Shein de aplicar normas laborales y de derechos humanos cuestionables. Fuentes de Reuters afirman que la empresa presentó confidencialmente su solicitud de salida a bolsa a principios de junio, allanando el camino para una cotización a finales de este año. Shein declaró con anterioridad que está reforzando su gobernanza y su cumplimiento de la normativa para hacer frente a los problemas laborales. La Comisión de Reglamentación Financiera no tiene competencias para investigar presuntas infracciones de la legislación que no son de su competencia, incluidas las leyes británicas sobre la esclavitud moderna. Shein podría enfrentarse pronto a un escrutinio aún mayor en virtud de una nueva norma de la Unión Europea. A partir de agosto, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea impedirá a Shein vender falsificaciones en el bloque. Estados Unidos reafirmó su férreo compromiso con la seguridad de Filipinas. Filipinas es uno de los aliados más importantes de Washington en la región Indo-Pacífica, especialmente cuando se trata de contrarrestar la agresión del Partido Comunista Chino en el Mar del Sur de China. La Casa Blanca hizo el anuncio el jueves, tras conversaciones entre los asesores de seguridad nacional de ambos países.
Según la administración Biden, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan habló con su homólogo filipino. Discutieron preocupaciones compartidas sobre las acciones peligrosas y la escalada de China contra Filipinas, y señaló que las operaciones marítimas de Manila son legales. Las acciones de China se centran en las aguas que rodean a un banco de arena en disputa en el mar del sur de China. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Nutan Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.nttv.com. No viajen a China a menos que sea absolutamente necesario. Esa es la advertencia que el gobierno de Taiwán hace a su población. La semana pasada Beijing amenazó con ejecutar a los que denominó acérrimos partidarios de la independencia de Taiwán. Y determinar quién entra en esa categoría en lo que respecta a China está en manos del Partido Comunista Chino. El llamado delito de separatismo es un delito político, y es un delito político específico de China, que no tienen otros países. Taiwán también afirmó que las naciones desarrolladas no cooperarían con las posibles peticiones de Beijing en el sentido de extraditar a partidarios de la democracia a China para que sean juzgados. Un portavoz afirmó que el delito que el régimen comunista denomina separatismo es estrictamente político y solo lo reconoce Beijing. Dicho esto, algunos temen que las naciones menos desarrolladas y amigas de China den su consentimiento. La escalada se produce poco después de que naciones occidentales contraatacaran al Partido Comunista Chino en un nuevo movimiento. A principios de este mes, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda publicaron una advertencia conjunta de que China sigue intentando reclutar a expilotos militares occidentales. Dicen que Beijing está tratando de robar tecnología avanzada y experiencia de combate a través de los reclutas por medio del entrenamiento de sus propias tropas. Este esfuerzo se considera una preparación para una posible invasión a Taiwán. Altos cargos militares están siendo expulsados del Partido Comunista Chino. 2 exministros de defensa fueron echados por acusaciones de corrupción. Uno de ellos desapareció durante casi 2 meses el año pasado antes de ser destituido. En el último año, más de 10 oficiales de alto rango del ejército chino y ejecutivos de industrias relacionadas con el ejército fueron expulsados de sus cargos. Fuentes internas alegan que la purga se debe a sospechas de que los oficiales conspiran con fuerzas extranjeras o simplemente no son lo bastante leales al líder del PSC, Xi Jinping. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.